Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es martes y nos acompaña Proconsumidor, Yuli Mercedes, encargado de educación de Proconsumidor. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí nuevamente ofreciendo estas informaciones tan interesantes para la población. Bueno, para muchas cosas en la vida es bueno organizarse. Si la gente no se organiza, no aunar esos esfuerzos y esas energías, hay cosas que no la logra. Y en el campo de los consumidores hemos visto en otros países éxitos con determinadas situaciones. Vamos a hablar hoy de eso según la propuesta que usted formulaba. Sí, vamos a hablar de asociaciones de consumidores y el derecho a la representación que tenemos nosotros como ciudadanos y particularmente como consumidores. Y el hecho parte justamente de nuestro texto constitucional. Sabe que nuestro texto constitucional nos permite a nosotros los ciudadanos asociarnos para conseguir fines lícitos. Entonces, dentro de esos fines tenemos que hay asociaciones o grupos que se reúnen justamente para defender sus derechos como consumidores. Y comenzamos con una gráfica que usted tiene que va describiendo rápidamente qué son las asociaciones. Derecho a la representación, que la tiene ahí, que son las asociaciones de consumidores básicamente, y entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué son las asociaciones de consumidores? Bien, las asociaciones de consumidores son todo aquel grupo, toda aquella asociación que lógicamente, formados según las leyes de la República Dominicana, tienen como actividad principal o como actividad secundaria la defensa, la difusión, la gestión, la defensa de los derechos de los consumidores, que en otras palabras educan, orientan y representan a los consumidores. Es decir, si en mi zona o en el país entero o a nivel nacional, yo tengo un grupo de amigos, un grupo de personas que queremos defender ciertas prerrogativas que tienen que ver con consumo, nos unimos, formamos una asociación y decimos, bueno, nuestro grupo, nuestra asociación se va a encargar de defender, de educar, de representar a los consumidores en una determinada área. Que puede ser, por ejemplo, vamos a decir, derecho telefonía. Exacto, telecomunicaciones. Queremos que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos, vamos a estar ahí, vamos a estar pendientes, vamos a ver cada resolución que se tome por la compañía que regula, vamos a reclamar. Entonces eso es una cosa importante. Y no solamente eso, yo creo que en nuestro país el primer paso que debe dar cualquier asociación es primero dar a conocer los derechos, porque muchas situaciones ocurren porque nosotros como ciudadanos, como consumidores, no estamos lo suficientemente informados de cuáles son los derechos en cada una de las áreas del comercio, en cada una de las áreas productivas. Y no se defiende lo que no se conoce. Efectivamente, entonces esa es una, veremos más adelante que esa es una de las tareas principales de las asociaciones de consumidores. Vámonos con las características de estas asociaciones de consumidores que tenemos, que son, funcionan como organizaciones no gubernamentales, es decir, la ley de organizaciones no gubernamentales. Exactamente. Quiere decir que no es que nos reunamos 4 o 5 amigos a hablar plepla, no tenemos que constituirnos formalmente. Exacto, que es la ley 12205. 12205. Para todo el que quiera ¿Deben registrarse en Proconsumidor? Sí, las asociaciones, todas las ONGs tienen una particularidad, que deben estar adscritas a un ministerio o suscritas, inscritas, como le queramos llamar. ¿Y está como su naturaleza de consumo? Es en Proconsumidor. ¿Cuántas asociaciones hay? En Proconsumidores registradas aproximadamente unas 30, entre 30 a 35 aproximadamente, a nivel nacional. Hay otro aspecto, no debe tener afiliación política. No debe tener afiliación política, es un detalle muy importante porque hay muchas ONGs que sí están infiltradas o están dirigidas muchas veces por dirigentes políticos. Entonces las asociaciones de consumidores no deben tener ninguna afiliación política. Ni deben estar relacionadas con un sector empresarial de forma directa. Lógicamente, porque muchas de las acciones que van a realizar van a ir en contra o van a tocar intereses de ciertos sectores empresariales. Y podría ser que aunque tomaran posiciones favoreciendo a una parte empresaria, entonces ya no es por los derechos de los consumidores, sino para hacer de bisagra de una determinado grupo por empresarial. ejemplo, si yo tengo una asociación que se dedica al área de defensa de los derechos de telecomunicaciones, como tú bien decías, pero la mayor parte de mi grupo son de una compañía de teléfono, entonces lógicamente hay problema. No voy a defender al consumidor, voy a defender el interés de quien yo represento. ¿Se puede objetar una entidad que vaya a registrarse y tenga esa característica? ¿Esa es una característica idónea o es una característica mandatoria de la ley? Es una característica mandatoria de la ley. Eso lo dice que puede ser objetada. Sí, de hecho, si se descubre en el proceso de investigación que tiene alguna relación con un sector empresarial o con una preferencia política,
incluso diríamos se le da de baja, se les retira la posibilidad de seguir operando como asociación de consumidores. Y usted adelantaba las tareas de las asociaciones de consumidores. Vamos a ver las principales tareas que tienen estas asociaciones. Las principales. La primera, como decía, es difundir el conocimiento de las leyes de los consumidores. Y cuando hablamos de las leyes de los consumidores, no nos circunscribimos única y exclusivamente a la ley 358, que es la de protección a los derechos del consumidor, sino que a nivel de salud, en la ley de salud, ¿cuáles son los derechos que nosotros tenemos como usuarios del servicio de salud de nuestro país? La gente que está asegurada, que muchas veces no sabe cuáles son los derechos. Finanzas también. En el área financiera, ¿cuáles son los derechos que nosotros tenemos? Mi tarjeta de crédito, que no me puede imponer un porcentaje superior como tenían antes, que es de 104%. Sí, todo ese tipo de cosas. Eso se ha ido desmontando poco a poco. Exacto, y mucho, en gran parte es por la presión que se ha tenido de los consumidores, pero de ciertos grupos también. Electricidad. En el área de electricidad, ¿cuáles son los derechos de los usuarios del servicio eléctrico? En telecomunicaciones, ¿sabía usted que si su celular queda fuera de servicio durante, por ejemplo, un celular, no hay una razón de fuerza mayor y no me está brindando el servicio 2 días o 3 días, la compañía está obligada a hacerle un crédito. Hacerle un crédito. Eso, y la gente no sabe y dice, ay, qué mal día, parece que esta compañía está mal, pero nos reclama. Entonces, en telecomunicaciones, consumo, transporte y educación. Sí, en transporte sería terrible. En transporte realmente no hay ninguna asociación que se dedique exclusivamente a eso. Eso sería, como dirían los mercadólogos, es un nicho, ¿verdad? Qué interesante sería que algún grupo se dedique a defender los usuarios del transporte, que muchas veces son muy maltratados. Realmente, puse algunos ejemplos aquí, pero es amplio el campo a nivel de asociaciones de consumidores que hace falta orientación y hace falta, lógicamente, un grupo interesado en ofrecer esa oportunidad a todos los demás ciudadanos. Vamos a decir nosotros como enunciados, porque son bastante claros, proponer medidas encaminadas a la protección de los derechos de consumidores y usuarios, efectuar o apoyar investigaciones en el área de consumo. Eso ya son asociaciones serias que tienen peso y dicen, nosotros hemos analizado mucho un estudio del impacto de tal medida en la población. Mira, por ejemplo, creo que no hay ningún grupo que se haya dedicado a verificar los accidentes que han sufrido personas en el uso de las aceras. Porque las aceras o les falta la tapita del desagüe, o hay una construcción y ocupan todo esto con materiales, y eso es interesante. En otros países esas situaciones son objeto de demanda, y de demanda al que está obstruyendo o a la entidad también que permite que sucede todo esto, y en algunos casos esas demandas han sido tomadas adelante por asociaciones de consumidores. Informar, orientar y educar a los consumidores, acompañarles en casos de demandas y representar a los consumidores de todas aquellas instancias o instituciones en las cuales se tomen decisiones que afecten los intereses de los mismos. Hay varias entidades que tienen representación de la población. Realmente todas las leyes sectoriales dentro del consejo que dirige, tiene una representación. Por ejemplo, en Proconsumidor, esa da la particularidad de que son 2 los representantes de los grupos de consumidores. Lógicamente, porque es la ley cuya principal objeto es la defensa de los consumidores, pero asimismo está en el área de telecomunicaciones, en el área de generalmente seguros. la vecina del mismo gobierno, que eso es contra... en el área de las telecomunicaciones, por ejemplo, tengo entendido. Sí. No son asociaciones. Son parte... Van que como asociaciones, pero... Exacto, pero es porque son muy pocas conocidas y todavía en nuestro país hace falta más incidencia de estas organizaciones. Sí, que sean las organizaciones que reclamen. Ya finalmente las tareas principales, que representar a sus miembros y ejercer las acciones a las que se refiere la ley 358-05, que es la que crea Proconsumidor, y ejercer acciones colectivas relacionadas directa o indirectamente con la actividad de consumo. Esto... Sí, mira, cuando hay males que afectan a una gran parte de la población, que es lo que se llama, es un mal repetitivo, podríamos decir que estas asociaciones pudieran llevar adelante acciones de consumo masivas en otros países, acciones de clase. Promover, por ejemplo, no use tal cosa. Exacto, por ejemplo, cuidado del medio ambiente, la protección, por ejemplo, en el mismo caso del GLP, ¿verdad? Que es un mal que afecta, una situación que afecta a la mayoría de la población. Entonces, qué interesante sería que una asociación tome eso como bandera para que pueda
llevar adelante una acción que beneficie a todo aquel que es consumidor o que pueda ser afectado por ese mal. Ahora que estamos hablando de consumo, yo que me he quedado con una curiosidad en estos días, voy a pedir por la Ley de Libre Acceso al Ministerio de Salud Pública, cuál fue la cadena de supermercado de este país, cuál fue la entidad del supermercado, como ahí no quiero que se confunda el nombre, el supermercado o la línea de supermercado que trajo a la República Dominicana una leche sin llenar de los requisitos, una leche que han tenido que decomisar. Eso lo trajo un supermercado, no sabemos el nombre, no lo han dicho porque ese es de los misterios, pero para que la gente tiene derecho a saberlo, voy a hacer ese ejercicio lúdico y lo compartimos aquí para comentarles. Digo lúdico porque casi como un juego, porque vamos a ver si nos cumplen, pero el Ministerio de Salud Pública acostumbra a dar las informaciones, mediante acceso a la ley, pedir toda la información de quién fue que trajo esa leche. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Yuli, Mercedes, encargado de educación del consumidor. Ya lo saben, organícense, que ya Yuli le daba la idea de para qué sirve organizarse en el área del consumo.